hacer una valoración del Real Decreto Ley de Medidas Económicas del Gobierno de Rajoy, que se aprobó el pasado día 30 de diciembre, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, el día 31 de diciembre, y que se convalidó en el Congreso de los Diputados en el Pleno del pasado miércoles. Y, desde luego, pues como decía, les hemos convocado para hacer una valoración del Partido Socialista, en el cual calificamos que las medidas son a todas luces injustas e ineficientes y creemos que provocará más recesión y más paro. En definitiva, agudizará más la crisis en España. Y además, yo creo que los presidentes del Gobierno tienen que dar la cara. Así lo hizo Zapatero anteriormente. Rajoy prometió que iba a dar la cara y que iba a explicar las medidas que adoptase, y las primeras medidas que adopta, que son muy duras para muchísima gente trabajadora, no da la cara, no las explica y, por tanto, incumple uno de sus compromisos que tenía con la ciudadanía. Medidas adoptadas que suponen subida de impuestos, que supone un recorte considerable del gasto público y que, por tanto, entendemos que van a tener unos efectos negativos en la economía de España. En primer lugar, van a debilitar la demanda interna. En segundo lugar, van a provocar más paro. En tercer lugar, van a profundizar en la recesión económica. Y entendemos, en cuarto lugar, como decía anteriormente, que a todas luces son injustas. Injustas porque golpean a las clases medias y bajas, a los asalariados, porque lo más importante ha sido el incremento del IRPF y los más afectados son las clases medias y trabajadoras de este país. Como decía anteriormente, una reforma fiscal que va contra aquellas personas que no tienen nada que ver con la crisis, contra los trabajadores. Para que se hagan una idea, el aumento de impuestos de los ciudadanos va a suponer alrededor de unos 5.300 millones de euros, sumando la reforma del IRPF, de la renta, más el incremento también de las rentas de capital. Y sacando a la luz algún dato para hacernos idea de qué va a suponer, de quién va a pagar mayoritariamente estos impuestos, como decía, para que se hagan una idea, las familias que tienen ingresos menor de 53.000 euros brutos suponen el 95% de los contribuyentes, 17 millones de personas. Una vez más, hay que insistir que esto va a suponer una reducción considerable del consumo privado. ¿Por qué? Porque las familias, los que contribuyen mayoritariamente a esta subida de impuestos, van a tener menos renta disponible y, por tanto, va a haber menos actividad empresarial y productiva. Y esto, sin lugar a dudas, desgraciadamente, entendemos que va a generar más paro, más desempleo, por menor actividad económica y, además, menor empleo público con las medidas que ha adoptado el Gobierno de Rajoy. No solamente criticamos las medidas, que no estamos de acuerdo en el sentido de ineficiencia e ineficacia que les hemos dicho anteriormente y que van contra las clases trabajadoras, clases medias de España. Además, el Partido Socialista, como hizo en campaña electoral, propone una nueva fiscalidad, propone un nuevo modelo. Y como nuestro portavoz, José Antonio Alonso, ya expuso, nuestro modelo se mantiene vigente desde la campaña electoral. Pretendemos que se le basen la tributación, pero a las rentas más altas y a los patrimonios más altos de este país. Priorizar la lucha contra el fraude fiscal. Revisar los beneficios fiscales del impuesto de sociedades desde las grandes empresas a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque en algunos casos las grandes empresas tributan porcentualmente menos que las pequeñas y medianas empresas. También se propone en ese nuevo modelo de fiscalidad la creación de un nuevo impuesto para las grandes fortunas. También una tasa para las transacciones financieras internacionales o un nuevo impuesto para los beneficios de las entidades financieras una vez que se haya culminado el proceso de reestructuración. Estas serían medidas encaminadas a la creación de empleo. Son las medidas que ya expuso el Partido Socialista en campaña electoral. Y, desde luego, nada tienen que ver con las medidas, insisto, que ha propuesto el Partido Popular
que vuelvo a decir que las consideramos injustas. Y entre ellas, por ejemplo, citar también las pensiones. En el debate de investidura de Mariano Rajoy, una de las medidas estrella fue el incremento o la subida del 1% de las pensiones. Y sin lugar a dudas se va a neutralizar con la subida del IRPF. Es decir, que los pensionistas ni siquiera es posible que mantengan su poder adquisitivo. También entendemos que es injusta la subida del impuesto de bienes inmuebles o volver a retomar la desgravación por vivienda sin tener en cuenta ningún tipo de renta en función a quién puede más o a quién puede menos pagar su vivienda. O también la congelación del salario mínimo interprofesional. También, para que se hagan una idea, con datos del INE del año 2010, en España hay alrededor de 1.800.000 personas que ganan menos de 707 euros. Es decir, que les afecta considerablemente la congelación del salario mínimo interprofesional. Es decir, nuevamente volvemos a poner en valor y a decir claramente que esta medida afecta negativamente a las clases más bajas, a las clases más necesitadas de este país. También nos parece injusto la eliminación a la compra del gasóleo profesional o la reducción de la partida para investigación, desarrollo e innovación, entendiendo que la investigación y el desarrollo precisamente debe de ser una de las partidas prioritarias para invertir en España, porque nos dará idea del poder competir en el futuro con más garantías. O el aplazamiento de la ley de dependencia, o finalmente, por citar alguna más, la paralización de las obras públicas. Paralización de inversiones considerables, sobre todo por citar algunas las de fomento, que algunas partidas nos afectará directamente en esta provincia, pero hablando en general, aparte de no haber inversión pública, con el retraso considerable de esta obra importante en muchos puntos de nuestra provincia, de nuestra nación en definitiva, también sufrirá una disminución del empleo al haber menos inversión pública. Es decir, en definitiva, son medidas contrarias a lo que Mariano Rajoy prometió en campaña. Si todos tiran de hemeroteca, podemos ver cómo Mariano Rajoy en campaña decía que no iba a subir los impuestos. Entendemos que había un deseo de llegar a la Moncloa, un deseo de querer ganar las elecciones, un deseo lícito, pero entendemos también que tiene que haber coherencia política. Nosotros, el Partido Socialista, manifestó, puso a prueba y fuimos a todos los ciudadanos con nuestro programa electoral, con lo que pretendíamos hacer. El Partido Popular, entre otras cosas, una de las más importantes, dijo que no iba a subir los impuestos y, como digo, ha mentido a la ciudadanía, yo creo que con la intención de querer llegar a la Moncloa a costa de lo que sea. Pero, como digo, lo mejor es recoger las palabras textuales que hoy miembros del Gobierno dijeron meses atrás en campaña electoral. Por ejemplo, un miembro del Partido Popular destacado, el señor González Pons, en plena campaña electoral dijo que si gana Rubalcaba subirán los impuestos y si gana Rajoy bajarán. O el actual ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el día 4 de noviembre del año pasado, en plena campaña electoral en Televisión Española, dijo que subir impuestos crea más paro, cuando él ha sido uno de los responsables directos de estas medidas. O la señora Cospedal, que también dijo en noviembre del año pasado, en campaña electoral, dijo que cuando Rajoy diga lo que hay que hacer, vamos a tener la calle llena de manifestantes. Y finalmente el propio Mariano Rajoy dijo que es un disparate subir los impuestos en tiempos de crisis. Y además eso fue en campaña electoral. Y precisamente en el debate de investidura mantuvo que no iba a subir los impuestos. Son contradicciones, son mentiras de una campaña electoral y las primeras medidas precisamente llevadas a cabo van en contra de lo que prometieron. Subir impuestos y subir impuestos a las clases medias trabajadoras de España, cuando entendemos que hay otras medidas para hacerlo, cuando entendemos que hay otra forma de hacer política, que las hemos defendido en campaña electoral y que las seguimos defendiendo. Por eso, aparte de criticar las medidas, aparte de no estar de acuerdo, entendiendo su carácter de ineficacia e ineficiencia,
También entendemos que tenemos que dar alternativas y por eso el Partido Socialista mantiene vivas las alternativas que propuso en campaña electoral con una nueva fiscalidad para aquellas personas contribuyentes que más tienen en este país. Es una forma distinta de pensar, una forma distinta de sentir y una forma distinta de hacer política. Pero insisto en una cosa, Rajoy, el presidente del Gobierno, no ha dado la cara, ha mentido en función a lo que en campaña electoral dijo, que no iba a subir impuestos y además lo hace para las clases más necesitadas y que más carga tienen en este país, clases medias y trabajadoras. Hay un proceso abierto que hay que ser respetuoso con ese proceso y desde luego yo lo que como militante, insisto, le digo es que el reconocimiento a los dos candidatos, el querer apostar por un proyecto político y además enriquecerlo, porque así, con dos candidaturas, dos personas, además de mi afecto personal, contribuirán al debate interno del partido. Y yo entiendo que detrás de esta elección, sea quien sea, saldrá reforzado el partido y sobre todo nos debemos a la ciudadanía. Esa es la idea, la meta que tiene el Partido Socialista, el volver a recuperar la confianza de la gente.